porque extrañamos los fríos amaneceres de Murillo, a la sombra del majestuoso Nevado del Ruiz. Mil y una historias se entretejen en sus montañas y ríos, en el caminar acostumbrado y la sonrisa cordial de su gente. Queremos acompañarlos, aprender del campo sus saberes autóctonos y construir junto a ustedes nuevos lazos de conocimiento, respeto y solidaridad. Las Voces del Campo, un programa realizado por los profesores de la Institución Educativa El Bosque. Acompáñenos en su emisora Las Voces del Ruiz 94.5 FM. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Voces del Campo, la cual es construida por los docentes y estudiantes de la Institución Educativa El Bosque y busca superar las barreras que nos impone la situación actual. Disfrútenla. Las Voces del Campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las Voces del Campo. Continuemos con la sección de Cristian López con Mi historia es un cuento. Disfruten escuchando. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica Coco. Hoy conoceremos El cuento de un niño bueno, publicado por primera vez en la revista Galaxy en 1870, de uno de los escritores más famosos y queridos de la historia de la literatura universal, Mark Twain. Mark Twain en realidad era su seudónimo, el cual hacía referencia a la profundidad mínima que necesita una embarcación para navegar. Fue marinero y de tanto repetir la expresión, esta se convirtió en su apodo. Mark Twain es tal vez el escritor estadounidense más revolucionario y novedoso del siglo XIX, y es que sus libros, entre los cuales encontramos títulos como Las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, que se entrecruzan con sus trayectorias personales, sus múltiples aventuras, su búsqueda infatigable de riquezas y su profundo interés intelectual, invierten definitivamente las estructuras tradicionales de la narrativa. Mejor dicho, que no podemos pasar por el mundo sin al menos conocer una de sus historias. El cuento de un niño bueno. Había una vez un niño llamado Jacob Leibens que siempre obedecía a sus padres por absurdas y poco razonables que fueran sus exigencias, que siempre se estudiaba la Biblia y jamás llegaba tarde al cursillo de religión de los domingos. No le gustaba volarse de clase, aunque si lo pensara bien, se daría cuenta de que era el mejor negocio para él. Era tan extraño su modo de comportarse que ninguno de los demás muchachos lo comprendía. No decía mentiras, aunque le conviniera. Opinaba que mentir era malo y que eso le bastaba para no hacerlo, y era tan honesto que rayaba en la ridiculez. Las curiosas costumbres de aquel Jacob no las igualaba nada. No jugaba a las canicas los domingos, no robaba nidos de pájaros, no les daba monedas calientes a los monos de los organilleros. No parecía interesado en ninguna de las diversiones normales. Los demás muchachos se devanaban los sesos tratando de averiguar cómo era esto posible, pero no llegaban a ninguna conclusión satisfactoria. Como dije antes, solo se les ocurrió la idea vaga de que era chiflado, por lo que lo tomaron bajo su protección y nunca permitieron que le sucediera nada malo. Este muchacho bueno se leía todos los libros de moral, pues eran su mayor delicia. He ahí el secreto. Creía firmemente en los niñitos buenos que ponen de ejemplo en esos libros. Tenía gran confianza en ellos. Ansiaba encontrarse alguno vivo, pero nunca lo consiguió. Todos morían antes de tiempo, quizás. Cada vez que leía sobre alguno particularmente bueno, pasaba las páginas a la carrera hasta llegar al final, para ver qué había sido de él, porque estaba dispuesto a viajar cientos de millas para poderlo observar, pero era inútil. El muchachito bueno inexorablemente moría en el último capítulo, donde había una ilustración del funeral, con sus parientes y los niños de la clase rodeando la tumba, en pantalones que les quedaban demasiado chicos y sombreros que les quedaban demasiado grandes.
y todo el mundo moqueando en descomunales pañuelos, como de yarda y media de tela. Siempre salía derrotado de esta manera. Nunca pudo llegar a ver a ninguno de estos muchachitos buenos, pues estos irremisiblemente morían en el último capítulo. Jacob albergaba la noble ambición de que también a él lo metieran en un libro de moral, con ilustraciones que lo representaran, negándose a mentirle a su madre y a ella sollozando de dicha por tal motivo, o en grabados que lo representaran de pie en el umbral de la puerta dándole un centavo a una pobre limosnera con 6 hijos y diciéndole que lo gastara como a bien tuviera, pero sin derrocharlo, porque la extravagancia es pecado, o un dibujo mostrando su magnanimidad al negarse a acusar al granuja que siempre lo acechaba a la vuelta de la esquina cuando salía de la escuela, y que le blandía un garrote sobre la cabeza y luego lo perseguía hasta la casa amenazándolo. Hete aquí la ambición del joven Jacob Blivens. Quería que lo pusieran en un libro de moral. A veces se sentía un poco incómodo cuando pensaba que los muchachitos buenos morían. A él le encantaba vivir, como es obvio, y ese era el peor momento si uno era un personaje de un libro de moral. Jacob sabía que ser de buena conducta era malo para la salud. Sabía que ser de una bondad tan increíble como la de los muchachos de los libros era más mortal que tener tuberculosis. Sabía que ningún niño de esos había sobrevivido por mucho tiempo, y le dolía en el alma pensar que si lo ponían en un libro no lo llegaría a ver, o peor, si llegaran a publicar el libro antes de que él muriera, no alcanzaría la popularidad por no llevar algún dibujo de su funeral en la solapa trasera. No valía la pena como libro de moral si no podía narrar el consejo que él le había dado a la comunidad en su hora de muerte. Pero al final, claro está, hubo de resignarse a sacarles partido a las circunstancias, a vivir con rectitud, a durar cuanto pudiera y a tener listas sus últimas palabras por si llegaba el momento. Pero por alguna razón nada le salía bien a este muchacho bueno. Nada le resultaba como los muchachos buenos de los libros, que siempre la pasaban de maravilla mientras a los malos se les quebraban las piernas. Pero en su caso había algún tornillo flojo en algún lado, y le sucedía exactamente lo contrario. Cuando descubrió a Jim Blake robando manzanas, se paró debajo del árbol para leerle la historia del niño malo que se cayó del manzano de un vecino y se quebró el brazo. Jim también se cayó del árbol, pero justo encima de él, y le quebró el brazo, y Jim salió ileso. Jacob no podía entenderlo, en los libros no decía nada así. Y una vez unos muchachos malos guiaron a un ciego hasta hacerlo caer en un pantano, y Jacob salió en su ayuda, esperando recibir su bendición. Pero el ciego no solo no le dio ninguna bendición, sino que le propinó un golpe en la cabeza con su bastón y dijo que pobre de él si lo volvía a empujar para después fingir que le estaba ayudando a levantarse. Así no sucedía en los libros. Jacob buscó en todos para ver. Otra cosa que Jacob siempre había querido hacer era encontrar un perro callejero cojo, muerto del hambre y perseguido, para llevarlo a casa, cuidarlo y granjearse la imperecedera gratitud del animal. Al fin encontró uno y se puso feliz. Lo llevó con él a casa y le dio comida. Pero cuando lo fue a acariciar, el can se le abalanzó y le destrozó la ropa, excepto la parte delantera, y lo hizo hacer un ridículo impresionante. Examinó los textos que había leído, pero no logró comprender el asunto. Era de la misma raza de los perros que figuraban en los libros, pero este no actuaba como aquellos. Hiciera lo que hiciera, ese pobre muchacho siempre se metía en un lío. Hasta las mismas cosas por las que los muchachos de los libros reciben más recompensas, le resultaban a él las menos rentables en que pudiera invertir. Un domingo, camino de su clase de religión, vio a unos muchachos malos, felices zarpando en un bote de vela. Se llenó de consternación, pues por su lectura sabía que los muchachos que van a navegar los domingos invariablemente mueren. Entonces salió a toda velocidad en una balsa para prevenirlos, pero un tronco se dio la vuelta, lo hizo rodar y se fue al río. Un hombre lo rescató a tiempo, y el médico le sacó el agua con una bomba y le dio un nuevo aire con un fuelle. Pero Jacob atrapó un resfriado y guardó cama durante 9 semanas.
Pero lo más inexplicable de todo fue que los muchachos malos del bote pasaron un día fabuloso, y lo más extraordinario fue que regresaran a casa sanos y salvos. Jacob Leibniz dijo que cosas como estas no sucedían en los libros, que eso lo dejaba anonadado. Cuando se alivió, se le bajaron un poco los ánimos, pero de todos modos resolvió seguir haciendo esfuerzos por ser bueno. Sabía que hasta ahora sus experiencias no servirían para consignarlas en un libro, pero todavía no se había cumplido el lapso de vida asignado a los niños buenos, y albergaba la esperanza de batir un récord, si podía aferrarse a la vida hasta completar el tiempo que le tocaba vivir. En el peor de los casos, podía acudir al discurso que había preparado con sus últimas palabras. Un buen día descubrió que ya era hora de hacerse a la mar en calidad de grumete. Visitó al capitán de un barco y solicitó su ingreso, y cuando éste le pidió recomendaciones, con enorme orgullo esgrimió su Biblia y señaló la dedicatoria: a Jacob Leibniz, con afecto, de su maestro. Pero el capitán, hombre burdo y vulgar, dijo: «¡Al carajo con eso! Así no demuestra que sabe lavar platos ni fregar pisos». Fue lo más extraordinario que le sucediera a Jacob en toda su vida. Una alabanza de un profesor, escrita sobre una Biblia, nunca había dejado de conmover y suscitar las emociones más tiernas en los capitanes de navíos, ni dejado de abrirle las puertas de todos los oficios honorables y lucrativos. Eso jamás había sucedido en ningún libro que hubiese leído. No podía creer lo que sus sentidos le dictaban. A este muchacho siempre le iba mal, nada le salía según decían los libros de moral. Un día, dedicado a buscar niños malos para sermonearlos, encontró unos cuantos en una fundición de hierro haciéndole una pilatuna a unos 14 o 15 perros, a los que habían atado en una larga procesión y estaban adornando con tarros vacíos de dinamita pegados del lomo. El corazón de Jacob se conmovió. Se sentó sobre uno de los tarros porque no le importaba engrasarse cuando el deber lo llamaba. Agarró al perro delantero por el collar y volvió su mirada de reproche sobre el malvado de Tom Jones. Pero en aquel preciso instante entró el viejo fundidor hecho una hiena. Todos los muchachos malos salieron espantados, pero Jacob se incorporó con su inocencia inconsciente y empezó a echarse uno de esos discursos moralistas que empiezan con «Oh Señor», en total oposición al hecho de que ningún muchacho, ni bueno ni malo, jamás empieza un comentario con «Oh Señor». Pero el tipo no esperó a escuchar el resto. Tomó a Jacob Leibniz por una oreja, le hizo dar la vuelta y le pegó una nalgada con la palma de la mano. En un abrir y cerrar de ojos, el buen muchachito todo untado de pólvora estalló y salió como una bala por el entejado, derecho al sol, con los fragmentos de esos 15 perros colgándole detrás como la cola de una cometa. Y sobre la faz de la tierra no quedaron ni señas del fundidor ni de la vieja fundición. Y en cuanto a Jacob Leibniz, este no tuvo oportunidad de decir sus últimas palabras, después de tanto trabajo que le costó escribirlas, a menos que se las haya dicho a los pájaros, porque la mayor parte de su cuerpo cayó en toda la copa de un árbol en un condado vecino, y el resto quedó disperso entre 4 pueblos más o menos cercanos. Fueron necesarias 5 pesquisas para descubrir si había muerto o no, y cómo había ocurrido. Jamás había visto la gente un muchacho tan desparramado. Así pereció el niño bueno, que si bien todo lo hacía de la mejor manera posible, nada le resultaba según los libros. Todos los muchachos que hacían lo mismo prosperaban, menos él. Su caso es de veras sorprendente y probablemente jamás podrá ser explicado. Desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, existían unos libritos en forma de pliegos que eran distribuidos por vendedores ambulantes y que eran muy exitosos entre las clases populares, especialmente entre los niños. Cuentos de hadas, adaptaciones de novelas medievales, noticias, curiosidades, almanaques, calendarios, profecías, libros de brujería, parodias de textos sagrados, libros didácticos, en fin, el contenido más diverso que se puedan imaginar. Y por supuesto, eran una gran competencia para los libros infantiles oficiales.
los pensadores y educadores de la época los consideraban dañinos o nocivos para los niños, pero no podían negar el interés tan profundo que despertaban en ellos, por lo cual decidieron, con el fin de seguir desarrollando su intención ejemplarizante y didáctica, imitar el formato tan atractivo de aquellos libros ambulantes. Así nacieron los libros dominicales, que planteaban la necesidad de llevar las enseñanzas morales y religiosas no solo a la escuela, sino a la vida cotidiana del hogar. Luego Mark Twain hará precisamente lo mismo con estos libros dominicales. Usando la parodia, satiriza sus enseñanzas, poniendo en duda la visión que tiene el adulto del niño. Cuestiona sobre todo, tachándolo incluso de inmoral, el hecho de presentar ficciones como modelos de la realidad, evidenciando de una vez por todas el desconocimiento absoluto y el irrespeto que se tenía con respecto al mundo de la infancia, incluso del ser humano en general, imponiendo sus enseñanzas ajenas a los problemas reales de las personas reales como modelos absolutos para alcanzar la virtud y la felicidad. Por eso en el cuento de un niño bueno, todos, incluso el narrador, se muestran incrédulos e irónicos frente a los ejemplos de vida relatados en los cuentos dominicales, excepto Jacob, que padece su gran ingenuidad. El cuento de un niño bueno se aleja paulatinamente de toda lógica moralista y religiosa que pretende encerrar la vida en sus ficciones ideales y mentirosas, reducir el mundo íntimo de los niños al gris acartonado mundo adulto. Twain libera a los niños y les enseña el valor necesario para seguir sus impulsos y deseos más sinceros, la necesidad de seguir sus propias motivaciones y afrontar con dignidad las consecuencias. En últimas, denuncia el engaño de la moral y exhibe la auténtica sabiduría de la primera edad del ser humano. Las voces del campo. Un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. Es el turno de la profesora Mónica Guzmán con su sección Indagando como niños sobre ciencia y tecnología. Buenos días, Radio Escuchas. Nuevamente nos encontramos en la sección Indagando como niños sobre ciencia y tecnología. El día de hoy hablaremos sobre el clima. El clima es el grupo de condiciones en las que se encuentra la atmósfera. Estas condiciones son estudiadas desde una escala amplia por la climatología, mientras que en una escala más reducida es abordada por la meteorología. El clima está determinado por la posición de la Tierra con respecto al Sol, así como por los movimientos de rotación y traslación. El aire se calienta por el contacto de los rayos del Sol que caen de forma perpendicular y directa sobre el ecuador, pero de forma diferencial e inclinada en los polos debido a que el eje de la Tierra está inclinado aproximadamente 23 grados. La traslación de la Tierra genera cambios en los ángulos de incidencia de los rayos del Sol, en los polos y las zonas cercanas a ellos. El efecto de la traslación y la inclinación es la configuración de las estaciones de verano, invierno, otoño y primavera en las zonas templadas. El clima es diferente en todo el mundo, hace parte de nuestra vida diaria, no es posible controlarlo y determina cómo y dónde viven los seres vivos. Dependiendo del lugar donde habitan, las personas utilizan ciertas prendas de vestir que les permiten estar cómodos con el clima de la zona. El estudio del clima regional se hace a partir de observaciones en periodos de tiempo de al menos 10 a 30 años, al final de los cuales se hacen promedios para definir cómo es el clima del lugar estudiado. El clima está compuesto por un conjunto de factores cuya interacción determina las características de un lugar. Los componentes climáticos principales son la temperatura y la precipitación, aunque existen otros componentes como la humedad, el viento, la presión atmosférica y la nubosidad. Ahora miremos de qué se trata cada uno de ellos. La temperatura es una magnitud en grados que indica la cantidad de energía calórica que se acumula en el aire. Está asociada a la energía cinética y al movimiento de las partículas. A medida que hay mayor energía cinética, hay mayor temperatura. La escala de medida puede ser relativa en las escalas de grados Celsius o Fahrenheit y puede ser absoluta en la escala Kelvin. La precipitación
Es la caída de agua en estado líquido o sólido debido a la condensación del vapor de agua que está contenido en el aire. Cuando la condensación ocurre a 0 grados centígrados, la precipitación es líquida, pero cuando ocurre por debajo de los 0 grados centígrados, la precipitación es sólida y se presentan los fenómenos de nieve o granizo. La humedad se mide en litros de agua por metro cuadrado y para esto se emplea el pluviómetro, si son precipitaciones de corta duración pero con una intensidad considerable. La humedad es la magnitud que indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. La medida puede ser relativa en porcentajes de contenido de agua en el aire o absoluta, expresada como gramos de agua en un volumen determinado. En centímetros cúbicos existe un punto de saturación, que es cuando se ha alcanzado a cierta temperatura la máxima cantidad de vapor de agua en el aire. Si continúa aumentando, inicia su precipitación como agua líquida. El viento es el movimiento del aire. Al aumentar la temperatura, los gases que componen el viento se vuelven menos densos y ascienden en la columna atmosférica, mientras las masas de aire frío, que son más densas, ocupan el espacio que las masas de aire caliente dejaron al elevarse. La caracterización del viento implica dos magnitudes: la dirección, determinada con la veleta, y la velocidad, medida con el anemómetro. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso de la columna de aire sobre un área determinada de la superficie terrestre. La presión atmosférica es mayor en el nivel del mar y disminuye en las altas cumbres montañosas. Es medida por el barómetro y la unidad de medida generalmente utilizada es la atmósfera. La nubosidad se refiere al número de nubes formadas. Es una formación visible constituida por vapor, gotas microscópicas y cristales de agua. El calor inducido por los rayos del sol genera corrientes de convección que producen los grandes movimientos del aire en la Tierra. La distribución heterogénea del calor en la Tierra es ocasionada por el movimiento de aire caliente generado por el sentido antihorario y por la traslación alrededor del Sol. Se han determinado 5 zonas con características únicas en su clima: una zona tórrida, 2 zonas templadas y 2 zonas glaciales. La zona tórrida se localiza entre los paralelos 23 grados 27 minutos norte y 23 grados 27 minutos sur, y es la zona con los registros más altos de temperatura ambiental debido a la incidencia perpendicular de los rayos del sol. Las zonas templadas, localizadas entre los paralelos trópicos y los círculos polares, son lugares en los que se experimenta una alta intensidad de calor en una mitad del año y fuertes temporadas frías en la otra mitad. Las zonas glaciales, localizadas en la latitud 63 grados 33 minutos norte y sur, incluyeron los polos árticos norte y antártico sur, presentan frío intenso durante todo el año y se caracterizan porque las noches o los días pueden tener duraciones de hasta 6 meses. El resultado del clima son los biomas. Una de las clasificaciones de la distribución de los climas se basa en la temperatura promedio anual, que engloba las zonas de 4 grupos principales: cálido, templado, desértico y frío. Los biomas son áreas geográficas que poseen una unidad climática, lo que genera que la fauna y la flora sean similares dentro del área que abarcan. Hablemos ahora de algunos biomas. El grupo desértico son lugares de poca humedad y grandes variaciones de temperatura, muy altas durante el día y bajas durante la noche. Algunos biomas en este grupo son el desierto y la estepa seca. Grupo frío son lugares con temperaturas anuales promedio muy bajas. Hay 2 subgrupos: el continental frío con inviernos largos y las temperaturas menores a 6 grados durante al menos 6 meses, y el polar con temperaturas menores a 10 grados durante todo el año y sin veranos. Algunos biomas en este grupo son la tundra, la taiga y el bosque montano. Grupo cálido son lugares con temperaturas promedio de 21 grados centígrados. Hay 3 grupos: el ecuatorial con lluvias constantes, el tropical con una temporada seca y otra de invierno, y el monzónico con un verano de intensas lluvias y un invierno de poca humedad. Algunos biomas en este grupo son el bosque seco, la estepa, el bosque tropical, el bosque monzónico y la sabana.
Y con esto llegamos al final de nuestra sección. Espero que tengan un feliz día y hasta una próxima oportunidad. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. Ahora continuemos con la sección Imágenes en Movimiento del docente Rafael Quijano. Welcome again to our radio broadcast section Moving Pictures, talking about music and movies. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de nuestra sección Imágenes en Movimiento, donde siempre hablamos de música y de cine. Today we are going to talk about the controversial movie Halloween of John Carpenter. And in our music section we are going to talk about the backmasking in recordings. El día de hoy hablaremos de la película controversial Halloween, que fue creada por John Carpenter. Y también hablaremos acerca de mensajes subliminales en canciones. Halloween is an American horror franchise that consists of 11 films, as well as novels, comic books, merchandise, and even a video game. The films primarily focuses on Michael Myers, who was committed to a sanitarium as a child for the murder of his sister Judy Myers. Halloween es una franquicia americana de películas de horror que consiste en 11 películas, al igual que libros, cómics, novelas, mercancía e incluso un videojuego. La película se enfoca en Michael Myers, quien fue encerrado en un sanatorio desde que era niño por asesinar a su hermana, Judy Myers. 15 years later, he escapes to stalk and kill people of the fictional town Haddonfield in Illinois. Michael's killings occur of the holidays of Halloween, on which all the films primarily take place. The original Halloween was released in 1978, was written by John Carpenter and Deborah Hill, and directed by Carpenter. The film is well known to have inspired a long line of slasher films. Pero 15 años después, Michael escapa, acechando y matando personas de un pueblo ficticio llamado Haddonfield en Illinois. Estos asesinatos ocurren durante el día de Halloween, en el que la película está basada. La película original fue lanzada en 1978. Fue escrita por John Carpenter y Deborah Hill y dirigida por Carpenter. También se le ha reconocido que ha inspirado a muchas otras directores a hacer películas de tipo slashers. 8 sequels have since followed. Michael Myers is the antagonist in all of the films except in Halloween 3. 8 secuelas siguen después de la primera película. Michael Myers es el antagonista en todas ellas, excepto en Halloween 3. Halloween 2 was released in 1981, picks up where the events of Halloween, the first one. Michael Myers follows Laurie to the local hospital, killing everyone who gets between him and Laurie. The story revealed that Laurie is actually Michael's sister. She was given up adoption as an infant. Halloween 2 fue lanzada en 1981 y recoge los eventos de Halloween 1. En esta ocasión, Michael persigue a Laurie hasta el hospital del pueblo, matando a todos los que se le atraviesen en su camino. La historia revela que Laurie es de hecho la hermana de Michael, quien fue dada en adopción cuando era una niña. Michael Myers doesn't appear in Halloween 3 from 1982. This style element follows the Dr. Chalice
as he tried to solve the mysterious murder of a patient in his hospital. Halloween 3, que fue lanzada en 1982, en esta película no aparece Michael Myers. La trama se centra en la historia del Dr. Collis, intentando resolver un misterioso asesinato de un paciente en su hospital. Halloween 4, The Return of Michael Myers. It was released in 1988. As the title suggests, features the return of Michael Myers to the film series. It is revealed that Michael has been in a comatose state for 10 years since the explosion in Halloween 2. Halloween 4, El regreso de Michael Myers, fue lanzada en 1988. Como el título lo sugiere, Michael regresa a esta serie de películas y se revela que ha estado en un estado de coma por 10 años, desde la explosión que hubo en Halloween 2. In 2007, writer-director Rob Zombie made a remake of the 1978 film. And also, a sequel remake was released 2 years later. En el 2007, el escritor y director Rob Zombie hizo un remake de la película de 1978, la primera, y una secuela fue lanzada 2 años más tarde, dirigida también por él. Halloween, released in 2018, is a direct sequel to the original film that disregards Michael Myers as the brother of Laurie Strode, establishing that Michael was arrested following his killing spree in 1978. Spending 40 years back in Smith Grove Sanitarium, before escaping again and returning to Haddonfield for another killing spree. La última fue lanzada en 2018, lleva el título Halloween, es una secuela directa de la película original de 1978, en el que desmienten que Laura Strode sea hermana de Michael. También afirman que Michael fue arrestado luego del asesinato de 1978 y que pasó 40 años en el sanatorio Smith Grove antes de escapar de nuevo, regresando a Haddonfield para otra matanza. No hay nada más que decir, simplemente recomiendo que la vean si quieren disfrutar de una verdadera historia de terror. It's time to talk about music. Today we are going to talk about backmasking, or hidden messages in music. Backmasking is a recording technique in which a sound or message is recorded backwards into a track that is meant to be played forward. Backmasking is a recording technique in which a sound or message is recorded backward into a track that is meant to be played forward. Backmasking is a deliberate process, whereas a message found through phonetical reversal may be unintentional. Backmasking o mensajes ocultos es una técnica de grabación, la cual consiste en que un sonido o un mensaje es grabado al revés dentro de una canción. Y si queremos percibir este mensaje de manera directa, debemos reproducir la canción de atrás hacia adelante. Backmasking was popularized by the Beatles, who used backward instrumentation on their 1966 album Revolver. Artists have used backmasking for artistic, comedic and satiric effect on both analog and digital recordings. The technique has also been used to censor words or phrases for clean releases of explicit songs. Backmasking fue popularizado por los Beatles en su álbum Revolver de 1966. Muchos artistas han usado esta técnica para efectos artísticos, de comedia e incluso satíricos, tanto en grabaciones análogas como digitales. La técnica ha sido usada para censurar palabras o frases en algunas canciones que dicen que están de manera explícita. In 1979, rumors of backmasked message in the Beatles song Revolution 9 sparked that Paul is dead, a urban legend.
During 70s, 80s, and 90s, Christian groups in the United States alleged that backmasking was being used by prominent rock musicians for satanic purposes, leading to record burning protests and propose anti-backmasking legislation by state and federal governments. En 1969, corría el rumor de que un mensaje oculto estaba en la canción Revolution 9 de los Beatles y decía que Paul McCartney estaba muerto, lo cual se convirtió en una leyenda urbana. Durante los 70s, 80s y 90s, grupos cristianos en los Estados Unidos y otros países del mundo han alegado que muchos músicos importantes en la historia del rock han usado mensajes ocultos con propósitos satánicos, llevando a protestas donde queman álbumes de rock y de metal, y también proponen una ley anti-backmasking ante el gobierno federal. In 1973, The Exorcist film, a tape of noises from the possessed victim was discovered to contain a message when the tape was played backwards. This scene might have inspired subsequent copycat musical effects. Although the satanic backmasking controversy involved mainly rock and metal classical musicians and bands all around the world. En la película de 1973, El Exorcista, se utilizó una grabación real de víctimas que fueron poseídas, y la cual contiene un mensaje que dicen que, tocado al revés, contiene mensajes explícitamente satánicos y diabólicos. Sin embargo, el satanismo en mensajes ocultos está muy relacionado con músicos del metal y del rock. Better By You, Better Than Me is a 1969 song by the English rock band Spooky Tooth. The song appeared on the album Spooky Tooth and was composed by the keyboardist Gary Wright. In 1990, a 1978 cover version by the heavy metal band Judas Priest was the subject of a much publicized about the subliminal message trial. The lawsuit alleged that the band's recording contained hidden messages, which were responsible for influencing a pair of young men in Sparks, Nevada, to make a suicide pact in 1985. The case was eventually dismissed. Durante 1990, un cover de 1978 que fue hecho por la banda de heavy metal Judas Priest en Inglaterra fue un hecho de controversia, ya que fueron demandados e incluso hubo un juicio donde se alegaba que la canción tenía mensajes subliminales. La demanda alega que la grabación de la banda y los mensajes que estaban ocultos eran responsables por influenciar a un par de jóvenes en Sparks, Nevada, Estados Unidos, para que hicieran un pacto suicida en 1985. Uno de ellos murió, uno pudo sobrevivir, pero años después murió a causa de una sobredosis. Este caso fue desechado, ya que el juez dijo que un mensaje oculto en una canción no era motivo para que alguien intentara suicidarse. Me pregunto, ¿será que la música y sus mensajes tendrán ese poder tan inmenso sobre nuestras mentes y pensamientos? También me pregunto, ¿por qué hay canciones explícitas acerca del suicidio y de la muerte o asesinatos, pero no son usadas al realizar estos actos? We finished for today. Thank you very much for listening to us. Remember, always listen and watch. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden siempre escuchar y mirar. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo.
Ahora, una nueva entrega de Recordando a Clio. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Jason Ducuara, historiador y docente a cargo del área de Ciencias Sociales en la sede principal de la institución educativa El Bosque. El nombre de esta sección es Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria, en el cual se dará a conocer algún hecho de la historia, la sociedad y la cultura de la humanidad. El día de hoy les traemos un par de experiencias sobre algunos hechos que hacen parte de la memoria histórica del corregimiento del Bosque. Estas son narradas por los habitantes que sufrieron en carne propia los embates del conflicto armado en años anteriores, las cuales esperamos no se repitan nunca más. Por último, agradecemos a los estudiantes por recopilar estas historias, sobre todo los de grado noveno. Fueron tantas cosas que pasaron en el conflicto armado, pero le voy a contar uno en especial. Eso fue en el año 2010. Pues habían unos muchachos de esos que mantienen en el monte, habían tres, en particular tres muchachos, dos muchachas y un muchacho. Se quedaron ahí, ya llevan como 8 días ahí en la casa. Cuando un día por la mañana ellos me hicieron levantar a que les hiciera el desayuno. Cuando yo miré hacia afuera, hacia la parte del rajadero de leña, cuando vi pasar gente corriendo, y miré, y eran los soldados que estaban rodeando la casa. Yo fui corriendo y les avisé a los muchachos que ya había llegado el ejército. Ellos pues salieron de una vez disparando de ahí de la casa, y al lado y arribitica de la casa mataron a uno de ellos. La muchacha y otro salieron de la casa para abajo, hacia una vaca donde hay un poco de árboles. El muchacho escapó y la muchacha sí la mataron ahí, en la vaca. Y eso es lo que yo me recuerdo, que eso sí estuvo maluco, estuvo feo. Ahora estemos atentos a la siguiente historia. Era el 22 de junio del año 2003, cuando aproximadamente a las 8 de la mañana los paramilitares se tomaron el bosque, conduciendo toda la gente hacia el polideportivo que era para una reunión. Pero a la 1 o 1:30 de la tarde, la guerrilla los hostigó, lo cual ocasionó un enfrentamiento, formándose una balacera que duró hasta el otro día a las 3 de la mañana. No sabemos si hayan habido muertos de alguno de los bandos, porque de verdad los habitantes del bosque no logramos ver nada en absoluto. Unos dijeron que habían asesinado a unos guerrilleros, pero no hay una evidencia clara que se vea. Bueno, don Eli, ¿y usted qué sintió? No, pues imagínate, eso fue una cosa tremenda, porque estando allí ya sabíamos que podía suceder algo, que a nosotros nos podían incluso matar. Pero como le digo, luego que sucedió el enfrentamiento, cada uno buscó refugio y allí se estuvo, porque el miedo fue una cosa aterradora. Para mí fue una cosa increíble, porque jamás esto había sucedido en el bosque. Ahora estemos atentos a la siguiente historia. A causa de unas gentes que vinieron del valle, cultivaban amapola, por allá, por Guamal, bueno. Entonces, tras de esa gente vino la guerrilla, vino ya el ejército y se empezó a dañar la región. Ya fue que ya en esos años, ya la guerrilla, pues decir algo, en el 2000 ya estaba apoderado aquí del bosque. Ya le quitaron el carro al padre, que venía a ser el padre Fernando Cadena. Ya empezaron los secuestros, pues ahí tenían a un hijo de él. Entonces el gobernador era Alfonso Jaramillo. Entonces ya vino eso.
ya vinieron las muertes de... después de eso ya perseguían a una monjita, porque la monjita apoyaba, mejor dicho, venía a ayudar a buscar el secuestrado. Entonces ya fue cuando la guerrilla prácticamente persiguió a la monjita, que ya le tocó irse. Fue la persecución del sacerdote. Y de ahí, después de eso, ya vinieron los paramilitares tras de la guerrilla. Ya esa vez, pues aquí en el bosque no hubo nada, pero esa gente, hubieron daños hubieron muertos, no se sabe de quiénes. Bueno, después de eso, en esos tiempos, antes de entrar los paras, perseguían los niños que llevasen, las niñas, porque a mí personalmente me pasó eso, que a mi niña mayor la perseguían. Por eso me tocó de alguna manera sacarla de aquí. Entonces ya pasó eso, ya en el 2004, que fue que entraron los paramilitares. En ese año hubieron muertos, mataron a los... El objetivo del programa de hoy es recuperar la memoria histórica del corregimiento. En unas próximas emisiones esperamos darles a conocer otras experiencias. No siendo más, nos escuchamos el próximo martes en esta, su sección preferida, Recordando a Clio, donde se ejercita la memoria y mucho más. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. Esperamos que hayan disfrutado la información anterior, en la cual los docentes y algunos estudiantes hacen un esfuerzo grandísimo para estar cada 8 días con ustedes. Nos vemos el próximo martes en su programa preferido, Las Voces del Campo, donde se labran caminos de participación. Antes de despedirnos, queremos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook como Voces del Campo, El Bosque Murillo, esa es la fanpage. Y en YouTube, nuestro canal Voces del Campo Educación, en el cual podrán encontrar todas nuestras secciones completas o en listas de reproducción de acuerdo al docente. Muchas gracias. Ha llegado el momento de la despedida, pero esto es apenas el inicio. Cada 8 días estaremos acá presentes con nuevo contenido de entretenimiento cultural. Las voces del campo.